Ciclo de la economía en Colombia. Presentado por Crecimiento de la economía en Colombia. En materia de crecimiento durante la última década, la economía colombiana registró un crecimiento promedio del 42%, llegado al promedio histórico del país. Sin embargo, no se trata de un comportamiento uniforme que reproduce una tendencia histórica. En los últimos años, Colombia demostró su capacidad de crecer las tasas cercanas al 7%, como lo reflejan los crecimientos del 2006 y 2007, el 6.5% y el 6.9%. Además, estos 2 años no son el único referente. También logramos enfrentar y superar exitosamente el impacto de la crisis internacional. Es así como en el 2009, mientras la economía mundial caía menos 0.6%, el país logra una tasa de 1.5% y en el 2012 estaría alrededor de 4.0%, frente a un crecimiento mundial de solo 3.3%. A continuación se verá una gráfica en la cual se representa la relación entre el porcentaje y los años respecto al crecimiento económico mundial y de Colombia. Veamos con mayor detalle cuál ha sido el comportamiento del PIB colombiano en el 2012. De acuerdo con los resultados del DANE, en el periodo de enero-septiembre de 2012, el PIB creció 3.9% con respecto a igual periodo de 2011, lo que refleja una breve desaceleración frente a lo observado en el año inmediatamente anterior. Pero nivel que continúa estando por encima del crecimiento mundial, la desaceleración en la actividad económica se acentúa 11 en el tercer semestre del año, cuando el PIB apenas crece 2.1%. El crecimiento en los 3 trimestres del año se generalizó a buena parte de las actividades económicas, destacándose los sectores de minería y el de finanzas, servicios en las empresas con tasas superiores al 5%. De otro lado, preocupa la situación de obras civiles, que registra una caída del menos 1.5% y se constituye en el único sector que contrae en el periodo. El 2012 tampoco fue el año de ejecución en infraestructura y nuevamente la falta de ejecución ha frenado el crecimiento del sector productivo. También preocupa la manufactura, actividad que registra un estancamiento en 2012. La percepción del escenario económico global ha mejorado en el último trimestre con la continuada caída de las tensiones financieras globales. El crecimiento mundial repuntará desde el 3.2 en 2012 hasta el 3.6 en 2013 y el 4.1 en el 2014. Sin embargo, la continuidad de la recuperación necesita de la implementación de políticas apropiadas en Estados Unidos y el área del euro. En Colombia el PIB entró en una fase de moderación, la cual tocó fondo en el último trimestre de 2012. En línea con lo esperado, la demanda privada pasó de crecer 9.4 a 4.9 entre 2011 y 2012. No obstante, los cuellos de la botella en minería y la baja inversión pública determinaron que el segundo semestre profundizará el menor dinamismo del PIB más allá de lo esperado. En total, la economía se habría expandido 3.7 en 2012. La economía crecería 4,1% y 5,0% en 2013 y 2014. El resultado será sostenido por la aceleración del consumo desde un 4,3% en 2012 a 4,7% en 2013 y 4,8% en 2014. Las obras civiles tendrán una expansión anual de 10% en promedio en 2013 y 2014. La inversión privada moderará su crecimiento desde 6,9% en 2012 a un promedio de 5,3% anual en 2013-2014. Las expansiones estarán sostenidas por el sector minero energético. La demanda privada crecerá a un promedio de 4,9% anual entre 2013 y 2014, gracias a la reducción de la tasa de intereses, las mejoras en el mercado laboral y sus elevados niveles de confianza que se mantienen en el país. El desempeño de la inversión no residencial será contingente al proceso de recuperación industrial, el cual no se consolidará antes de 2014. La brecha del crecimiento se habría vuelto negativa en 0,3% del potencial,
al final de 2012. En 2013 esta brecha se ampliaría hasta al menos 0,8% y se cerrará por completo al final de 2015. El déficit de la cuenta corriente habría terminado por encima del 3% del PIB en 2012. La expectativa del BBVA Research es de un cierre gradual del déficit de la cuenta corriente durante los 2 próximos años, llegando al 2,7% del PIB en 2013 y a un 2,3% del PIB en 2014. La principal fuente de financiamiento del déficit externo para la inversión extranjera directa, la cual se estabilizará alrededor del 4% del PIB. La revisión de la actividad y los precios más bajos del petróleo implicaron una revisión de alza en nuestro pronóstico de déficit fiscal en 2013 y 2014. Para 2013 esperamos un nivel similar al de 2012, pero este se ampliará en 2014 a un 2,6%, con el menor recaudo causado en 2013 y la entrada en vigencia de los recortes de impuestos de las empresas en la reforma tributaria. En el mediano plazo mantenemos nuestra perspectiva de la consolidación fiscal. La inflación al consumidor sorprendió a la baja al final de 2012, motivando una revisión de la misma en 2013 y 2014, por las menores presiones de demanda, los precios más bajos del petróleo y la menor probabilidad de choques de oferta, fenómeno del Niño. La inflación se mantendría por debajo del punto medio del rango meta 3% en 2013, con un retorno lento a partir del segundo semestre de 2013 y una convergencia al 3% en 2014. A su vez, los excesos de liquidez global y el menor impuesto al flujo de capitales offshore mantendrán presionado la baja al tipo de cambio en 2013. El emisor mantendrá sus intervenciones cambiarias durante el año, con una efectividad limitada sobre el transcurso de mediano plazo de la moneda. El Banco Central tomó un tono expansivo al final de 2012 que se conservaría en 2013. El espacio inflacionario permitiría por lo menos un recorte adicional en el primer trimestre, por una pausa monetaria expansiva durante el resto del año. Posteriormente, en el segundo trimestre de 2014, cambiaría su postura monetaria, cuando la actividad local y la externa regresen al crecimiento de mediano plazo. La incertidumbre del escenario económico global sigue sesgada a la baja, hacia un crecimiento global que oscilaría en 2013 y 2014 en el 2,5% y el 3,0%. Este escenario de riesgo es menos probable y de menor impacto hoy que lo estimado hace 3 meses, dados los avances ya logrados en la definición e implementación de políticas en las áreas más desarrolladas y la resistencia mostrada por el crecimiento de las emergentes. Situación Colombia, primer trimestre 2013. En los próximos años, Colombia mantendrá una posición sobresaliente en América Latina, pero deberá resolver algunos tópicos de política pública e institucional para que el país aumente su potencial de crecimiento. Se deben afrontar temas como las conversaciones de paz, mejoras institucionales, políticas sociales y económicas, consolidación e irrigación del auge minero-petróleo, avances significativos en la dotación de infraestructura, el fortalecimiento de la industria y la formalización de la economía.